Hola, muy buenas. Soy Tania Costa. Estamos aquí en Cibercuba hoy con un invitado especial. Es el científico cubano Eduardo López Collazo. Él es director de un instituto de investigaciones sanitarias en Madrid. Tiene a 1.700 científicos a su cargo y ha sacado un ratico de su agenda apretada para hablar con Cibercuba. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Yo quería saber cómo llegó un niño de Jovellanos a dirigir el IBIPAS de Madrid. O me encanta que me digas de Jovellanos, porque a veces me dicen de Matanzas, ¿no? Y es verdad que, bueno, Jovellanos pertenece a Matanzas, pero realmente yo crecí en Jovellanos y entonces, pues soñando mucho. Yo creo que soñaba, yo me pasaba la vida soñando, ¿no? Soñando de buscar otros horizontes, ser más libre, pensar, o sea, resolver preguntas, hacerme preguntas y poder resolverlas, ¿no? Yo creo que ese fue el camino. El camino tardó. O sea, primero tuve que irme a La Habana a estudiar física nuclear, luego tuve la oportunidad de emigrar a Madrid, donde hice el doctorado en farmacia e inmunología y bueno, ya a partir de ahí empecé el periplo que casi todos los científicos españoles ahora tienen que hacer, que es irse a Alemania, irse a Estados Unidos, irse al Reino Unido y finalmente, bueno, acabé en el Hospital La Paz, justo cuando todavía no se había formado el instituto. Yo fui uno de los que fundé el instituto este, que ahora es uno de los más grandes del país. Y por supuesto, en aquel momento no era el director, pero bueno, a partir del 2013 sí me convertí en el director del instituto. Como dices, es enorme, son 1.700 personas, 1.700 investigadores, o sea, que eso es un dolor de cabeza liderar, o sea, gestionar. Pero bueno, además yo tengo dentro del instituto un grupo de investigación que me dedico fundamentalmente a metástasis, a sepsis y ahora, como que no, a COVID-19. Bueno, justo íbamos a hablar, digamos que el centro de la entrevista es hablar sobre el libro que has escrito sobre el coronavirus, la última pandemia, número 1 de ventas en Amazon. Vamos a meternos en coronavirus, luego volveremos a la etapa de un científico cubano dirigiendo un instituto tan importante aquí en España. ¿Por qué aparece el coronavirus en Wuhan? ¿Por qué no en La Habana? ¿Por qué no en Florida? ¿Por qué en Wuhan? Probablemente, Wuhan, por las costumbres que se dan allí, o sea, fundamentalmente de pronto estar en convivencia y alimentarse de animales salvajes, es decir, de sacar ciertas especies de su ecosistema donde no habían interactuado todavía con el ser humano y de pronto sí lo hacen. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque puede pasar en cualquier lugar. Se ha dado en Wuhan, pero se puede pasar en cualquier lugar fundamentalmente con los procesos de deforestación que tenemos en todo el planeta. O sea, que puede perfectamente eh, quedar expuesto, quedan expuestos ciertos virus, una gran cantidad de virus que pueden estar en especies salvajes que no están interactuando con el ser humano, y el ser humano, una vez que queda expuesto a ello, puede darse el proceso que llamamos zoonosis, que es un salto entre especies, y bueno, la podemos liar parda, como decimos aquí en Madrid, ¿no? O bueno, en Cuba sería, bueno, se arma la gorda, ¿no? Algo así, que no tenemos defensas contra ello, el sistema de defensa nuestro jamás ha visto una cosa parecida, y lo que en cualquier, digamos, en cualquier especie puede ser algo benigno y nosotros nos puede matar, como está ocurriendo, como ocurrió en el pasado con el VIH y como está pasando ahora mismo con el coronavirus, ¿no? O sea, con el SARS-CoV-2, que es el que provoca la enfermedad que llamamos la COVID-19. Entiendo que entonces no compartes las tesis que hablan de que es un virus creado en laboratorio. Mira, Tania, hay una cosa que yo siempre comento, es que yo nunca digo un no o un sí rotundo. Y por eso quizás no sea difícil que sea un tertuliano de televisión, porque siempre se busca un no o un sí rotundo, ¿no? Porque nosotros los científicos en general damos una cierta probabilidad a otros escenarios posibles. Sí, es posible, puede ser, es posible. O sea, yo diría que hay un 10%, un 5% de que pueda haber sido un escape de un laboratorio, etcétera, etcétera. Pero con los datos que tenemos actualmente, con los datos que tenemos actualmente a día de hoy, ¿bien? No parece ser que sea eso, sí, y sí parece ser que sea una zoonosis. Ahora, que hay una probabilidad pequeña, creo, pero sí hay una probabilidad. Pero bueno, yo creo que realmente ahora tenemos que centrarnos mucho más en acabar con el virus, tratar de buscar una vacuna y tratar de buscar además un tratamiento por si la vacuna no funciona, ¿bien?
que estar buscando realmente si el virus era provocado o no por un laboratorio, porque además todo parece indicar que no es así, que realmente es un proceso de zoonosis. Explícame un poco, bueno, a nosotros, a todos en CIBERQUA, explícanos por qué nos mata, qué hace el virus, cómo funciona en nuestro organismo. En realidad, fíjate que es un virus que no mata a una gran cantidad de personas, o sea, mata a una población determinada y ahí no, y es lo que no sabemos todavía muy bien por qué a algunas personas sí y otras personas no. Bueno, hay poblaciones, la población es mayor, que tiene más comorbilidad, sí, parece ser que sí efectivamente son los que más afectados están, pero y en cambio la población más joven parece ser que cursa la enfermedad con asintomática totalmente o con síntomas muy leves. ¿Por qué nos mata? Porque ocurre lo que comentamos como una tormenta de nuestro sistema inmunológico. Para hacer un análogo, imagínate que de pronto haya un ataque terrorista, ¿no? Un ataque terrorista y nuestras defensas de todo el país, de todos los países, tratan de indiscriminadamente tratar de eliminar ese ataque. Pero en ese ataque, en vez de utilizar armas convencionales, utilizan armas atómicas. Pues probablemente vamos a terminar con todos los terroristas, pero también con las personas que están defendiendo al país en contra de los terroristas. Y eso es lo que pasa, es decir, hay una especie de tormenta de nuestras mismas defensas que provoca tanto daño al tratar de eliminar el coronavirus, o sea, el virus que nos está atacando, que perfectamente puede incluso puede afectarnos. De hecho, hay dos, si me das medio minuto, te voy a explicar un poquito algo. O sea, hay como dos escenarios, ¿no? Cuando entra el virus en la persona, lo primero que ocurre es un proceso de inflamación. Lo que entendemos por inflamación desde el, sistema, desde el punto de vista científico, inmunológico, es que aumenta una gran cantidad de células, es decir, de nuestros antidisturbios, de las defensas, que quieren, aumenta el número de ellas para que quieren eliminar el virus, ¿no? Eso es bueno porque nos estamos defendiendo, nos defendemos contra el virus, pero si eso es exagerado, provoca problemas, ¿no? Y es por eso que alrededor del cuarto, el sexto día de que empieza la enfermedad, muchas personas tienen que ser hospitalizadas, ¿bien? Porque ocurre esa superinflamación que realmente es como una respuesta muy compulsiva de nuestro cuerpo, ¿no? También en esos momentos se puede dar lo que llamamos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que puede dañar muchos órganos y comprometer la vida del paciente. Y ahí, de ahí como explicamos las primeras muertes, las muertes más tempranas. Pero en realidad, una gran cantidad de personas que se infectan con el virus, realmente lo que ocurre es que alrededor del día 19, 22, ¿bien? Resuelven la inflamación, la infección desaparece y ya desaparecen los síntomas si los hubo, o si es asintomático, pues nada, ni se enteró, ¿no? Pero sobre ese tiempo también se puede dar un otro escenario complicado, que es que cuando baja la inflamación, cuando bajan las defensas, que ya no es necesario defendernos tantísimo, ¿no? Puede que baje tanto, que se provoca lo que llamamos un cansancio celular, un cansancio de nuestras defensas. Entonces, en ese momento, cualquier bacteria, cualquier otro virus que nos entra puede comprometer seriamente la vida de ese paciente. Y eso es lo que provoca las muertes más tardías. Es decir, es un fino balance entre una super respuesta y una dejadez de nuestras defensas. Te puedes imaginar el dolor de cabeza que eso provoca en los médicos porque no se sabe en qué momento está ese paciente y hay que saber no se sabe si hay que bajar las defensas o subirlas. Y en ese proceso, pues el paciente, la vida de muchos pacientes se pueden comprometer y ahí más o menos cómo se explican las muertes. Es muy interesante lo que me preguntas, ¿no? De por qué a unos y otros no. Pues lo estamos por determinar, ¿no? Todo parece indicar que depende mucho de nuestro sistema inmunológico, de nuestras defensas, de cómo nos defendemos. No, tenemos que defendernos, pero no tanto. Y después no podemos bajar tantísimo las defensas, ¿no? Es algo muy comprometido que no solamente ocurre en la COVID-19, también ocurre en otra enfermedad que se llama la sepsis, que afortunadamente yo he estado trabajando mucho en ella, por eso es que después he logrado hacer un proyecto sobre la COVID-19. No sé si quedó claro. Sí, bueno, yo ojalá todos los científicos hablaran así como te declaro. Eduardo, entiendo entonces que los españoles y en Estados Unidos
tenemos problemas para, o sea, es donde más se ha propagado el virus. Estamos pasando por un momento malo, al menos en esta segunda ola. Sí, sí, eso es cierto. Sorprende muchísimo en España porque debíamos haber estado mucho más preparados para esta segunda ola, porque realmente la primera nos impactó con gran fuerza, como bien sabe todo el mundo, y para la segunda teníamos que haber estado mucho más preparados después del confinamiento, pero no se hizo bien. No se hizo el confinamiento, no se hizo el desescalado o el desconfinamiento, no se hizo todo lo adecuado que se debió hacer. ¿Cómo se debió hacer? Pues mira, un modelo bueno fue el de Nueva York. El de Nueva York, que está en Estados Unidos, pero bueno, sabes que en Estados Unidos es tan grande que a veces lo que ocurre en Nueva York no tiene nada que ver con lo que ocurre en Miami, por ejemplo, por citar dos ciudades muy conocidas para nosotros, ¿no? En Nueva York se está haciendo un desescalado, de hecho todavía se está haciendo muy gradual, muy gradual, que tiene afectaciones económicas, pero es que ya sabemos que sin sanidad, sin salud, no hay economía que valga. Entonces, en España, en Madrid, no, bueno, en España, en Madrid, en toda España, se ha hecho como muy drástico, se ha tratado inmediatamente después de un confinamiento bestial y ejemplarizante, que logramos bajar aquella curva insoportable de infectados y muertes. Bien, de pronto pues llegó el verano, pues nos confiamos, salimos, empezamos a tener medidas que son adecuadas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, que ya sabes que yo soy un fiel defensor del uso de la mascarilla, pero con muy poco, digamos, criterio o sentido común, porque por ejemplo, vemos que las personas van con las mascarillas por la calle y después cuando entran en un restaurante y se sientan al lado de una persona que no conoce, que no es de su medio, se quitan la mascarilla y están en un lugar cerrado. O estamos en un gimnasio y entramos con la mascarilla y entramos en una clase de yoga donde vamos a expirar e inspirar muchas veces en un sitio cerrado y nos quitamos la mascarilla. Eso no tiene ningún tipo de lógica, porque realmente, o sea, hay que usar los medios de protección justamente cuando se necesitan, ¿no? Entonces, creo que lo de estar por la calle con la mascarilla es perfecto porque así nos acostumbramos, pero donde más se debe usar es en los sitios cerrados, en los sitios donde estamos en contacto con personas que no es de nuestro medio, que no son convivientes nuestros. Entonces, ahí es donde falla, aparte de muchísimas otras cosas. Ha fallado, por ejemplo, que no se han analizado y reportado los datos o sea, de concentración del virus en las aguas fecales, en las aguas residuales de la ciudad, porque eso permite adelantarse a menos de una semana del escenario que puede ocurrir. Eso no se ha hecho confinamientos quirúrgicos bien establecidos, no se ha hecho, en fin, no se ha tenido muy en cuenta la ciencia, por ejemplo, ¿no? Se han tomado medidas un poco como al azar, como un poco como improvisados, ¿no? Cuando realmente se debió crear un buen comité de independientes, de expertos, no solamente científicos, o sea, científicos propiamente dichos, como que más o menos con las personas piensan que son de laboratorio, médicos, sino también con sociólogos, con economistas, ¿no? Para buscar los escenarios más ideales, los escenarios más cercanos al ideal, ¿no? Pero eso no se ha hecho un poco a la ligera, se ha hecho un poco pensando, a veces me da la sensación que se piensa eh, que buscar lo que llamamos la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo, que es realmente poco recomendable en estos casos. Sí, bueno, lo demostró Johnson cuando apostaron al principio en el Exacto, en Reino Unido. por esa inmunidad de rebaño. Hablabas de confinamiento quirúrgico bien establecido. ¿A qué te refieres? Es decir, confinamiento quirúrgico quiere decir que es cuando hay un foco importante en un sitio, pues confinarlo, para evitar tener que confinar un barrio más grande o una zona más grande o una ciudad o incluso o todo un país, ¿no? Los confinamientos quirúrgicos pueden funcionar muy bien si se establecen bien, si se establecen bien. El problema está que a veces tampoco se establecen bien. Ahora en Madrid han intentado hacer confinamientos más o menos quirúrgicos, pero tampoco están bien establecidos porque las medidas son muy laxas. Las medidas son extremadamente lapsas y sabemos perfectamente que si una cosa es el ser humano, es indisciplinado. Es entonces que perfectamente o sea, se pueden saltar esos confinamientos por muchas razones, ¿no? Si eso o sea, no es lo que se debe hacer. Además, se debió hacer hace mucho tiempo. Los aislamientos tienen que haber sido hace mucho tiempo, fundamentalmente con la activación de un gran número de rastreadores que no se ha hecho
que es que no se ha hecho. Hay un número establecido de rastreadores que tiene que haber por habitantes que no se estableció. Y de hecho, hace como el 19 de agosto, una treintena de científicos, donde además había economistas y sociólogos, etcétera, nos reunimos e hicimos un trabajo muy sesudo de las recomendaciones que teníamos que hacer desde la ciencia digamos, para poder evitar una segunda ola, como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Para poder también buscar el mejor escenario para la vuelta a los colegios, las aperturas de los centros educativos, etcétera, etcétera. Pero no se nos hizo caso. Tuvimos la malísima suerte que salió el lunes, cuando el fin de semana había sido una manifestación negacionista muy importante que hubo aquí en Madrid. Por tanto, todos los medios de comunicación estaban centrados en esa manifestación. No nos hicieron mucho caso nosotros, tampoco las instituciones, en fin. Hablabas hace un momento, mencionabas la diferencia entre la primera ola y esta segunda ola. Puede ser que al no haber tantos rastreadores como no había en la primera ola, o sea, entiendo que las autoridades españolas, por ejemplo, esperaban que esta segunda ola se diera en octubre, no ahora en verano. En verano se esperaba más o menos un rebrote. Puede ser que no se hubieran hecho suficientes test al principio y no se supiera la magnitud de esa primera ola. Al principio no se pudo hacer muchos test, entre otras cosas, porque no había test. O sea, date cuenta que este virus se empieza a conocer por la ciencia empieza a aparecer en noviembre y realmente los científicos nos enteramos un poco de todo esto a partir de enero, febrero, ¿no? Se empieza a conocer. Entonces, las herramientas para detectarlo no estaban muy establecidas en ninguna parte del mundo, y además los kits empezaban a faltar por todos los problemas que ya se saben en todo el planeta, ¿no? Pero, por tanto, no se hizo digamos, un screening, una búsqueda exhaustiva de todos los positivos, porque entre otras cosas no se podía técnicamente, y además la cantidad de personas que estaba acudiendo a los centros de salud, a los hospitales en condiciones graves, no nos permitía estar centrados en aquellos que estaban asintomáticos. De cualquier manera, después se hizo en España un estudio de seroprevalencia, y probablemente debido al confinamiento tan fuerte que se hizo en España, no había una gran cantidad de personas que habían desarrollado anticuerpos. Es decir, que parece ser la cantidad de personas que estuvieron expuestos al virus no era tan grande. No fue tan grande en la primera oleada, en la primera ola. En esta segunda ola, evidentemente, tenemos mucho más cantidad de PCR, de serologías, etcétera, etcétera. Se está haciendo mucho más screening de todas las personas que pueden estar infectadas, y bueno, el número es bastante grande, como bien se sabe. Aunque también se esperaba que el virus se atenuara con la temperatura y la humedad, y cosa que evidentemente no ocurrió, y cosa que además ya sabíamos que no iba a ocurrir, porque empezamos a ver los casos en México, en Centroamérica, que estaban subiendo y se afectaban con independencia del clima. Me gustaría hablar de dos milagros, el milagro chino y el milagro cubano. ¿Cómo ha conseguido China sí controlar los rebrotes, y cómo consigue Cuba con todas esas colas que no se expanda el virus? Yo eso no lo entiendo bien, y hay una cuestión que me chirría, y es el problema, que yo no tengo datos para hablar con cierta propiedad de ello, ¿no? O sea, tanto China como Cuba no son exactamente muy transparentes, que digamos, ¿no? O sea, no tenemos no es que seamos el resto del planeta muy transparente, también hay que decirlo, ¿no? Pero hay un poquito más de transparencia, hay un poquito más de información, hay un poquito más de flujo de datos, y además hay una posibilidad de exigencia por parte de la población de que esos datos aparezcan, porque realmente hay que hacerlo, no se puede hacer así. Pero yo creo que por los sistemas sociales que imperan en ambos países que estamos hablando, los datos no son muy de fiar. Por tanto, yo no sé exactamente, no puedo dar una opinión basado en datos que no lo sé, porque, por ejemplo, es un poco difícil creerse que la poca cantidad de fallecimientos que hubo, que reporta China en su pandemia, en el tiempo de la pandemia,
cuando también estaban muy alterados por ello, porque pues, construyeron unos cuantos hospitales en tiempos récord, etcétera, etcétera, avisaban a todo el planeta. O sea, todo parecía indicar por una parte que era con una especie de gripe y por otra era los síntomas que están, lo que íbamos viendo no era así, ¿no? Entonces no lo puedo decir, ¿no? No sé si realmente es un milagro, si realmente, si realmente son datos que no conocemos. Lo cierto que sí, es cierto, o sea, desde Cuba, que es lo que yo, no, yo contacto con China no tengo, pero con Cuba sí tengo cierto contacto, algunos familiares que me quedan y fundamentalmente una gran amiga que vive por un tiempo, está viviendo en La Habana, que me comenta lo que ocurre y realmente todo parece indicar que los casos no son tan alarmantes como lo han sido en Europa, o sea, bueno, en Europa fundamentalmente España e Italia y en Estados Unidos. No sé cómo lo estarán haciendo, no sé si están haciendo un confinamiento tan estricto. Es difícil porque como, creo que han quitado el transporte, pero los hacinamientos en las casas donde hay varias generaciones conviviendo, en las colas, etcétera, etcétera, pues eso es un poco más difícil, ¿no? Me faltan datos, Tania. Si tuviera más datos, podría responderte. Bueno, has hablado hace un ratito también de la vacuna. Escuchamos, decías que si funcionaba o no funcionaba, o sea, que cabe la posibilidad de que una vacuna que llegue al mercado no funcione. ¿Es segura una vacuna? Cuba tiene una propuesta, Rusia tiene otra. Hay como una carrera ahora por sacar una vacuna. Evidentemente las farmacéuticas están trabajando en ello, vosotros los científicos también. ¿Qué puede pasar con la vacuna? A ver, la vacuna es un deseo, es un gran deseo, y porque con la vacuna podemos eliminar en un tiempo determinado, o por lo menos controlar muchísimo la expansión de la COVID-19, ¿no? Porque eliminamos la expansión del virus. Pero el problema está que la vacuna se cuece, como toda la ciencia, se cuece a fuego lento. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que las prisas en ciencia son contraproducentes, ¿no? Entonces, para establecer una vacuna, primero hay que establecer biológicamente el concepto de cómo hacerla, ¿no? Hay varios prototipos, unas utilizan otro tipo de virus transformado para que se levante, que es inocua, o sea, que el sistema inmunológico no, o sea, nuestro cuerpo no se daña por él, pero sí puede hacer anticuerpos frente a unas variaciones que hacen para que se reconozca después el virus que provoca la COVID-19. Hay otras que son simplemente proteínas del virus. Hay muchas aproximaciones. Primero es establecer la aproximación que se quiere hacer y después empiezan todos los ensayos que primero tienen que ser in vitro, después in vivo, después en fase 1, 2, 3 en personas. O sea, hay varios prototipos que están en fase 2, es decir, por ejemplo, nosotros en el IPAZ, en La Paz, en el Hospital La Paz, no es que hayamos hecho una vacuna, sino es que estamos probando una vacuna de una farmacéutica, ¿no? Debido a la potencia que tenemos en ensayos clínicos, pues la farmacéutica nos ha pedido ser parte de ese estudio, ¿no? Y se están probando, pero en la fase 2A. Eso quiere decir que ahora se está probando las dosis, cuántas dosis hay que dar, si una o dos, si hay efectos muy adversos muy rápidos, etcétera, etcétera. Después hay que pasar a la fase 3, que hay otros prototipos que ya están en la fase 3, ¿no? Esa fase 3 es donde se hace vacuna a una gran cantidad de la población, muy diversa, con varios tipos de riesgo, con muchas edades, es decir, varios tipos de riesgo, es decir, el riesgo de contraer el virus en algún momento porque pueden estar más expuestos, como son los sanitarios o personas que viven en condiciones que puedan estar más expuestos, o su estilo de vida puede hacerlos estar más expuestos al virus, y ver después, en el tiempo, si aquellos que le pusieron la vacuna contra aquellos que no le pusieron la vacuna estaban más protegidos, ¿no? Es decir, necesitamos tiempo. La fase 3 se tiene que hacer con tiempo. Tenemos Y, tiempo. y parece que no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, es que no se puede acelerar, porque acelerarlo es decir, uno, una mentira, dos, es que puede haber un problema o sea, y vacunar una población mundial, como se desea ahora, con una vacuna que tenga un problema, puede ser muy contraproducente. Aparte, vacunar a alguien con una vacuna que no funcione también es contraproducente, ¿no? Y una cosa importantísima, normalmente las vacunas no tienen, o sea, ninguna vacuna tiene un 100% de eficacia. Es decir, nadie te puede asegurar que una vez que te vacunes, 100% vas a estar protegido. No es así.
En algunos casos, en los casos muy buenos, llegan al 60%. Es decir, que el 40% de la población vacunada, en caso que la vacuna funcione, no va a estar protegida. ¿Por eso qué quiere decir? Que tenemos que tener otras herramientas para tratar a aquellos que vayan a enfermar. Evidentemente, si hay una gran cantidad de personas vacunadas, pues se va a propagar menos la enfermedad, pero hay que tener todo eso en cuenta. No es una película de ciencia ficción donde la vacuna aparece así de pronto y se protege todo el planeta. No es así. ¿Vale? No todos van a estar protegidos, incluso aunque se vacune a todo el planeta, porque nunca los primeros prototipos llegan más allá del 60%. Eso hay que Bueno, tenerlo claro. falta otras herramientas. Yo digo, bueno, ya me vas a decir que es el fin, porque si con la vacuna no vamos a solucionarlo, es el fin. No, no, no. Mira, el VIH hace 40 años que se vive en el planeta con el VIH y no ha sido el fin. O sea, bueno, han muerto una gran cantidad de personas por VIH, pero el VIH se trata como una enfermedad crónica y los pacientes VIH positivos hoy mismo viven perfectamente sin ningún tipo de problemas, ¿no? Porque se desarrollaron antirretrovirales efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos dejar, no podemos dejar solamente poner todos los huevos en una sola cesta en la vacuna. No, hay que también seguir adelante con los medicamentos, con los posibles medicamentos que pueden salvar a aquellas personas que uno, no estén protegidos por una vacuna, o dos, que si la vacuna no llega, ¿no? Entonces esto es importantísimo. De hecho, yo no trabajo en vacunas, eso tengo que decirlo perfectamente, claramente. Yo trabajo justamente en lo otro. O sea, yo estoy intentando, o sea, mi grupo está intentando poder clasificar los pacientes en admisión, es decir, cuando el paciente llega con síntomas al médico de una manera cuantitativa, saber si va a ir mal o no desde el principio, incluso con cierta independencia de los síntomas, lo cual es muy importante porque los médicos tienen que saber distinguir si esa persona, aunque tenga pocos síntomas o síntomas muy leves, se puede ir a casa o no. Que eso ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, estamos haciendo, esa es una parte grande del proyecto, que es algo muy importante para dar esa herramienta al médico, y por otra parte también, basado en eso, ver si podemos establecer una medicina personalizada en aquellos que vayan mal. Ujú. Bueno, hace un momento estábamos hablando del mal uso de la mascarilla. Digamos que esa es la parte que hemos hecho mal. ¿Qué podemos hacer mejor? Pensar. Sin pensar, si yo simplemente cuando el ser humano piensa, las cosas las cosas se resuelven de otra manera. Pensar bien, tratar de analizar todo, no llevarnos por un solo tweet, ni pensar que cualquier persona que tenga una conexión a Internet ya se vuelve un especialista, un epidemiólogo o un gran periodista no sé, un historiador del arte. No, 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 no. O sea, para saber cosas hay que tener un background muy grande, hay que estudiar mucho, hay que hacer muchas cosas, que me hacen mucho las pestañas para poder hablar sobre virus y sobre bacterias y sobre enfermedades como en este caso te estoy hablando yo, o de otras cosas como pueden hablar otras personas, ¿no? Yo no puedo atrever a hablar de cosas que simplemente sé por leídas, ¿no? Entonces yo creo que pensar y aplicar las medidas con sentido común. Eso mismo, o sea, sabemos que ya la mascarilla ya creo que ya está, aunque hay algunos que dicen que no, pero o sea, ya está más que establecido que la mascarilla primero protege, ¿vale? Protege muchísimo, y segundo, no es dañina. Y no es dañina porque si no los cirujanos hubiesen muerto hace siglos. No hubiesen cirujanos, ¿no? Porque hay cirujanos que viven con la mascarilla puesta porque operan durante 12 horas y no les pasa nada, ¿vale? O sea, yo además he hecho eso, yo he corrido con la mascarilla y después me he medido la saturación de oxígeno y saturo perfectamente. Y soy asmático, o sea, que nadie me haga un cuento, ¿bien? O sea, entonces, volviendo a la pregunta que me he ido un poquillo, a veces quiero decir una frase o un dicho y no sé si es un dicho cubano o un dicho español, entonces no lo digo, no lo digo para no. Entonces, lo que sí te quiero decir es exactamente tratar de aplicar las medidas que los especialistas las personas que saben nos dicen con sentido común. Es decir, si la mascarilla es importante, pues sabes que la mascarilla es importante siempre. Es decir, si hay que evitar contactos estrechos, no te quites la mascarilla cuando vayas a ver a tus padres si no convives con ellos, porque es que los puede estar afectando. ¿Bien? O sea, o no pienses que porque
siempre quedes con unos amigos, ellos no van a quedar con otros amigos. Pues no te quites las mascarillas. Mira, voy a dar un ejemplo muy claro. Yo tengo un grupo que llamamos a brunch, porque hacemos brunch, o hacíamos brunch todos los domingos. No, un grupo diverso, o sea, casi todos somos científicos, es decir, hay una escritora, pero bueno, casi todos somos científicos. Y bueno, nos encanta todos los domingos pues quedar y hacemos un brunch donde hablamos desde política hasta lo más, hasta de ciencia y de todo, discutimos todo y bueno, o sea, algo somos muy amigos, ¿no? Sin embargo, a partir de que todo esto empezó, bueno, primero estábamos confinados, hacemos los brunches online y luego cuando que el desescalado, pues lo que yo propuse es, en vez de hacer brunch, pues pasear y paseamos. Con las mascarillas puestas, hablábamos, cada cual, o sea, íbamos con cierta distancia entre nosotros. Madrid, por ejemplo, es una ciudad preciosa para pasear. España entera y muchos lugares del planeta son lugares muy bonitos para pasear. Pues paseábamos y no estábamos en ningún sitio cerrado, no nos quitamos las mascarillas porque cada cual tiene su vida, cada cual convive con otra persona o sea, no tenemos por qué afectarnos mutuamente, ¿no? Entonces yo tengo eso muy a rajatabla, probablemente sea por mi formación como trabajar durante mucho tiempo en un laboratorio, y he de decir, por ejemplo, nadie de mi grupo de investigación se ha infectado. Y desde el día uno estamos trabajando con muestras con COVID-19 y nadie se ha infectado. Eso quiere decir que si utilizamos bien los equipos de protección individual, o sea, lo que llamamos EPIs, las mascarillas, etcétera, etcétera, e incluso trabajando con muestras así, no nos contaminamos, no pasamos la enfermedad. Entonces, claro, perfectamente. Si seguimos las medidas con cabeza, las cosas salen bien. Es un mensaje importante, sobre todo para los trabajadores sociosanitarios que están luchando contra la pandemia en los centros de las residencias de mayores, en los Exacto, hospitales. exacto. Eduardo, con toda la información que manejas, ¿qué tiempo tenemos para convertir el coronavirus en una enfermedad crónica? Me das un segundo y busco la bola de cristal. Tania me pidió, es muy imposible. Mira, hay una cosa muy graciosa que está pasando, graciosa entre comillas, pero está pasando en esta pandemia, es que normalmente los científicos siempre hablamos de cosas ya publicadas, ya súper demostradas, y cuando abrimos la boca ya es que ya está establecido. Y en este tiempo hemos tenido que estar hablando con datos que se publicaron ayer, que hemos obtenido antes de ayer, que todavía no se han salido, que están saliendo del laboratorio, que todavía no están confirmados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la urgencia del tema, ¿no? Y también nos hemos cometido de estrellas de muchos platós por ese mismo tema. Y es algo que no nos gusta, porque realmente me gusta hablar con datos en las manos, ¿no? Con los datos en las manos es muy difícil prever. Hay muchos escenarios. El escenario el mejor escenario sería si tuviéramos una vacuna que funciona, o sea, que funcione algún prototipo o varios prototipos que funcionan, que yo no espero que la cosa vaya o sea, antes de la primavera del año que viene. Y soy súper optimista, ¿eh? O sea, súper optimista. Te iba a decir el verano, pero quiero ser muy optimista y a lo mejor para la primavera. Así que lo de que en noviembre todo el mundo vacunado, eso yo no lo veo. Pero pues si una de las vacunas o varios prototipos funcionan, ¿bien? Pues esto entonces pinta mejor, porque bueno, pues hay parte de la población que no va a estar protegida, pero vamos a poder concentrarnos en tratar a esas personas y en proteger a esas personas y bueno, pues nada, todo funcionará y por tanto quizás en año y medio, 2 años, volveremos a una era post-COVID, o sea, pre-COVID, entre comillas, que nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Yo en el libro, tanto Pepe Alcami, que es un virólogo con el virólogo con que hice el libro, que por cierto, mientras tanto que estábamos escribiendo el libro, yo estaba haciendo el proyecto de COVID y él se enfermó y su esposa, y su esposa se enfermaron. O sea, su esposa también es médico, se enfermó y bueno, lo pasaron bastante mal. O sea, aquello fue una experiencia caótica, ¿no? Pero nosotros decíamos en el libro que la historia de la humanidad se puede escribir siguiendo las pandemias y las epidemias, no solamente las guerras y los movimientos culturales, ¿no? Porque realmente
nos cambia mucho. Y esta pandemia ha llegado para cambiarnos. O sea, yo no creo que nunca que volvamos de nuevo a ser como éramos en el 2018 y 2019. No vamos a ser nunca así. Porque en cuanto llegue bajen las temperaturas y una persona te tosa al lado, vas a recordar lo que pasaba antes y te vas a apartar o vas a intentar ponerte una mascarilla durante el invierno para protegerte, lo cual será genial porque bajaremos bastante los fallecimientos que hay por gripe estacional, que en España se ronda los 15.000 al año, que no tienen por qué ocurrir. La mayoría de ellos sí nos protegeríamos con mascarilla durante ese tiempo al menos, ¿no? Y en los lugares muy, muy concurridos. También van a cambiar mucho nuestras costumbres sociales de abrazarnos, de estar juntos, etcétera, etcétera. Eso va a cambiar. Y vamos también a viajar menos, vamos a estar mucho más conectados por las redes, o sea, que decir, por pantallas. La forma de negocio van a cambiar. Y quizás, afortunadamente, algo bueno puede ser es que se le preste mucho más atención a la ciencia y muchos niños y niñas que están creciendo ahora quieran ser científicos porque quieran que ser como aquellos que en un momento pararon la COVID-19 en su infancia. En eso ha sido usted bastante insistente, porque hablaba de la posibilidad de convertir a los científicos también en estrellas del prime time, quizás con un MasterChef, en lugar de un MasterChef, pues Walter ciencia. Science. Sí, de hecho, es un tweet que puse, bueno, realmente es una entrevista que me hicieron en un periódico de aquí que se llama El Mundo, que yo lo tengo como tweet fijado porque creo que nunca he dicho algo mejor que eso y no lo quiero quitar, eso creo que fue hace 2 años, algo así, ¿no? Y es cierto, hay muchos talent show que explotan las capacidades, por ejemplo, de cocinar, las capacidades de cantar, de bailar, de muchas cosas. Pues, ¿por qué no explotar las capacidades científicas, o sea, de hacernos preguntas que pueden tener los niños? Que los niños, sí, yo creo que incluso todo niño tiene capacidad de ser científico, ¿no? Simplemente después se bloquea porque lo que hay que mantener y lo que yo trato de mantener para ser buen científico es la inocencia de cuando eras pequeño, de preguntarte todo, aunque parezca una tontería, porque en esa tontería está una cosa importante, ¿no? O sea, y esa inocencia de preguntarnos todo es lo que hay que hacer, es lo que tener para ser científico. Y luego pensar muchísimo, ¿eh? Pensar y estudiar muchísimo, pero bueno, lo primero es eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ojalá esta experiencia nos haga hacer que los niños no solamente quieran ser futbolistas y quieran ser chefs, etcétera, etcétera, sino que también quieran ser científicos. Y se puede hacer, los medios de comunicación pueden ayudarnos en esto, porque yo no me imagino, o sea, ahora un chef es súper cool, ser chef es extremadamente cool. Hace unos años ser chef era ser cocinero, y ser cocinero quiere decir oler a pescado y oler a carne, oler a cebolla, a las manos que te huelan a ajo. Lo sé porque a mí me encanta cocinar y sé lo que quiere decir todo eso, ¿no? Y hoy el chef también huele a todo eso, ¿eh? Lo único que tiene es esa cosa sexy, esa cosa cool, que se llama chef y no cocinero o cocinera. Entonces, los niños quieren serlo. Y me parece fantástico, porque además un país como España, donde la cocina es fantástica, pues genial. Igual que en el sur de la Florida, que hay una gran cantidad de migración que te pueden dar olores y sabores exquisitos, porque vienen de Cuba, vienen de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Pero también lo podemos hacer que los niños se emocionen no solamente por ser cocineros y chefs, que ahora se llama chefs, sino también por ser científicos, por, por hacernos preguntas y responderlas. Hablamos de ser cool. Todos los científicos no son tan cool como tú. Eso no estoy muy de acuerdo. Hay que buscarlo, seguramente. Tampoco todos los chefs son tan cool como los que salen en MasterChef. Ni tampoco no sé. Yo creo o sea, esa característica está repartida homogéneamente en la población. Entonces las hay en todas las profesiones, ¿no? O sea, explotarlo está bien y además tratar de hablar, tratar de hacer. Además, yo creo que más que una característica física, es una posición ante la vida, ¿no? O
Eso lo decía mucho mi madre, o sea, mi madre me decía que siempre que, o sea, que la posición ante la vida era muy importante, ¿no? Se puede ser pobre, pero no hay que ser pobre ante la vida. O sea, uno, bueno, no tengo dinero, pero no voy a vivir como uno que no tenga dinero. Tengo que vivir como si lo tuviera. Quiero decir, tengo que explotar todas mis posibilidades, ¿no? Y yo creo que sacar la parte sexy, la parte cool de la ciencia es importante. Hacer ver que los científicos también vamos al gimnasio y también nos ponemos gominas o nos vestimos bien o queremos tener buen cuerpo, o queremos, o sea, o también bailamos y no todos, no, y además la mayoría ahora no usan gafas porque usan lentillas, así que, no, que tampoco esa imagen la podemos ir cambiando. Yo creo que yo me he abanderado con eso. De hecho, mi grupo de WhatsApp con el que comunico con mis chicos del laboratorio como tal, mi grupo o sea, de laboratorio, se llama Sexy Tall Like Group. Y además el grupo el Twitter, el Twitter de mi laboratorio también es Sexy Lab, ¿no? Para dar un poco, buscar esa conexión con la gente joven que usa esa palabra hot, cool, sexy, incluso aquí en España, aunque no seamos angloparlantes, pues usamos mucho esa palabra y tratar de ese mensaje que llegue a las personas jóvenes que no por estudiar matemática, física y química somos aburridos, ¿no? No es así. Leímos un tuit con un rifirrafe que tuvo a través de Twitter con Díaz Ayuso, con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tengo que reconocer que tampoco eres el inmigrante tipo, digamos. Ojalá tuviéramos ese tipo de inmigrantes en todas partes, no solo en España. Y la pregunta es, ¿Por qué te sentiste aludido cuando escribiste? a ver, eso es una cosa que siempre pasa. Yo llevo 26 años fuera de Cuba, ¿bien? Y de esos 26 años, una gran cantidad de tiempo he estado aquí en España. O sea, incluso cuando no he estado en España, porque he tenido que trabajar durante un tiempo en Alemania, después en Estados Unidos, también en Reino Unido, siempre me he sentido que vivía en España. Es decir, yo estaba como un español que estaba en esos países, ¿no? De hecho, siempre decía, me acuerdo que siempre en inglés decía, bueno, I'm Spanish, but actually I'm from Cuba. Es decir, o sea, siempre decía, soy español, pero de verdad que, aunque realmente soy cubano, siempre lo daba a entender que las dos cosas también convivían en mí, ¿no? Entonces, sí, yo me siento muy de aquí, yo me siento muy integrado y como bien sabes, pues nada, participo de muchas cosas que son difíciles lograr y llegar a ellas viniendo de otra parte. Eso lo reconozco porque normalmente lo tenemos el triple de difícil, ¿no? Pero sigo siendo inmigrante. Es decir, una cosa no quita la otra. Yo no dejo de ser cubano por sentirme muy español. No lo dejo de ser nunca. Entonces eso, aunque incluso a veces mi acento ya no es estrictamente cubano, porque llevo muchísimo tiempo fuera, pues sí lo sigo siendo, sigo manteniendo algunas cosas, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, en esencia, sigo siendo inmigrante. Entonces, sí, yo siempre digo, yo tengo tres minorías, que sí que después te las digo. Si se toca cualquiera de ellas, me voy a sentir aludido. Y las tres, sobre, yo siempre lo digo, las tres minorías son, yo soy inmigrante, por supuesto, bueno, aquí se dice inmigrante, ¿no? Soy inmigrante, soy homosexual, y soy científico. Científico también es una minoría. Y he de decirte que ser científico es de las tres minorías la que más dolor de cabeza me ha dado, ¿eh? O sea, porque es muy difícil ser científico y mantenerse científico y integralmente científico no solamente en esta sociedad, sino en el planeta entero. Entonces, bueno, Díaz Ayuso desafortunadamente hizo una declaración y además que la escuché como un par de veces porque no pensé que estaba diciendo. Yo esto lo estoy escuchando mal, ¿no? O sea, no es que lo leí, lo escuché. O sea, lo vi en la tele. Y sobre que decía que, bueno, que el estilo de vida de los inmigrantes estaba afectando, o sea, o estaba propiciando de alguna manera la segunda oleada, ¿no? Entonces eso sí me afectó y aunque quizás, de hecho ella me ha conocido, o sea, alguna vez estuvimos en un teatro juntos, o sea, hemos hablado, etcétera, estoy seguro que no pensó en mí al decirlo, yo estoy claro de eso, no pensó en mí, pero es que yo soy inmigrante también. Y al decirlo tiene que tener en cuenta que sí lo soy, ¿no? Entonces, no me gustó. Y realmente
¿verdad que lo dije? Lo escribí, que escribí un tweet además muy irónico, ¿no? Dije algo así como que, o sea, soy inmigrante, soy director de un centro de investigaciones más importante de la Comunidad de Madrid, dirijo un centro de investigación, o sea, bueno, o sea, dirijo un proyecto de investigación sobre la COVID, he escrito un libro sobre la COVID, o sea, soy un fiel defensor de la mascarilla, algo que objetar sobre mi estilo de vida, porque realmente, o sea, me sentí bastante mal. Y también hay otra cosa, ¿verdad? Que también aproveché un poco mi impacto social y mi posición, ¿no? Para, para, para alzar la voz en nombre de todos los inmigrantes, ¿no? O sea, para alzar la voz, para decir, hey, no, creo que no nos merecemos eso, porque realmente los estilos de vida no tienen mucho que ver. Lo que ella lo está diciendo no tiene mucho que ver con la inmigración, sino con una parte de la población que tiene ciertas condiciones o que tiene ciertas características, y no todos son inmigrantes, ¿no? Y aparte de eso es que se lo dijo, entonces yo creo que alguien tiene que decirlo. Alguien de alguna manera tiene que decirlo. Y bueno, en este caso, pues sabía que probablemente a mí me escucharían más que algún otro, ¿no? Que algún otro. Entonces, yo creo que esas cosas son importantes hacerlas. Sí, creo que su error es generalizar y centrar. Generalizar, generalizar. Está probado que donde campa la pobreza es donde se mete con más fuerza la cosa. Exacto. Y hay muchos pobres que no son inmigrantes. Exactamente. Habías dicho que aprovechas un poco el impacto mediático que tienes en España. El diario El Mundo, que lo has mencionado anteriormente, año tras año te coloca entre los profesionales homosexuales más influyentes de este país. Has dicho que siendo inmigrante hay que trabajar 3 veces más. Yo diría que 7 veces ¿Qué te más que parece? Ya como llevo tanto tiempo, ya voy disminuyéndola. ¿Cómo se consigue? Dinos la fórmula para el que lo quiera hacer. No sé, yo creo que yo llegué aquí, primero llegué con los ojos muy abiertos y tratándome de integrarme. O sea, me integré y además me integré sin ningún tipo sin olvidar quién era, ¿eh? O sea, yo ahora es que algunas cosas las pronuncio con la Z o con la C para que no haya un malentendido, porque si aquí dices 12 y tú dices 12, piensan que es 2. Entonces tienes que decir 12 para que sea 12, ¿no? Entonces, algunas cosas sí que las digo de esa manera, pero normalmente, o sea, mi integración no es esa. Mi integración es entender cómo funcionan las cosas en el sitio, entender cuáles son los valores fundamentales de ese sitio, entender qué puedo aportar yo al sitio para que ese sitio me aporte a mí, ¿no? Entonces, es un da y recibe, ¿no? En España también para un cubano es un poco más fácil, ¿no? O sea, un poco más fácil. Yo también lo tuve fácil, ¿no? Yo no llegué de una manera, o sea, yo llegué o sea, para entrar a un doctorado, ¿verdad? Que llegué siempre lo digo, llegué con $6, ¿no? Pero inmediatamente empecé a hacer un doctorado, o sea, ya me integré en todo lo que es la sociedad. Y fundamentalmente, yo creo que la fórmula es intentar ver qué puedes aportar tú al sistema, qué puedes aportar tú al sistema. Inmediatamente cuando tú empiezas a aportar al sistema, seguramente el sistema te va a aportar a ti, ¿no? Entonces eso fue yo no quise seguir viviendo en el pasado, yo no quise seguir viviendo, o sea, la nostalgia siempre está ahí, pero no quise vivir de la nostalgia, no quise revivir, o sea, pensar en que tenía que volver a otra forma de vida. No, yo vi qué podía aportar aquí yo, ¿no? Y entonces con esa pregunta me respondí qué podía aportar yo. Pues yo puedo ser científico y puedo ser un científico bueno y puedo intentar resolver problemas de la sociedad, y eso fue lo que he hecho. Y eso me ha llevado hasta a lugares similares, como has dicho, que me elijan o sea, bueno, en este caso los LGTB, o sea, más relevantes del país, lo cual me parece un honor, porque creo que soy el único extranjero en todo por ejemplo, soy el único extranjero que soy director de un centro de investigaciones de aquí, de España, eso también hay que decirlo. O sea, hay muchas cosas en el cual soy el único inmigrante, el único extranjero que lo ha logrado, ¿no? Y yo creo que la fórmula es esa, yo me pregunté qué cosa le puedo dar a este país yo, e inmediatamente el país me empezó a dar cosas
Cuando empecé a aportar, inmediatamente el país me dio cosas. Esa fue mi fórmula. No quiere decir ahora que todo el mundo tenga que seguirla, no quiere decir que todo el mundo tenga que hacerla. Cuesta muchas cosas, cuesta muchísimo porque siempre tiene ese estigma de que tienes que homologar títulos, de que siempre te ven como algo que, o sea, que no mereces, que, o sea, tienes que demostrar mucho más, ¿no? Pero siempre eso es una cosa que me pasó. Yo en La Habana era un guajirito de Jovellano. En física nuclear yo tenía que demostrar 7 veces más que el otro que era el habanero para que me tuvieran en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre lo he tenido así. Y simplemente no me quejo. Creo que fue a ti la que te dijo una vez, no sé si fue a ti, la que te dijo una vez que ser cubano significa, sí, fue a ti, fue a ti. Ser cubano significa no temerle a los obstáculos, simplemente le da la vuelta y sigue adelante, déjate, o sea, no hay que ser un drama. O sea, dije eso, lo saltas y se acabó el drama, ¿no? O sea, hay que hacer eso, hay que simplemente no vivir del drama, sino vivir la vida, que para mí es una, y hay que adaptarse, hay que aportarle a los sitios y seguramente inmediatamente el sitio te empieza a aportar a ti. Hemos tenido la suerte de estar en España, que es un país bastante abierto a los que somos latinoamericanos, a los cubanos, porque es nuestra madre patria, ¿no? El mismo idioma, que no es distinto, es muy distinto todo. Pero bueno, o sea, creo que todo, entre eso, la fórmula, algunos ingredientes de suerte, de estar en el lugar preciso, en el momento adecuado, ese tipo de cosas, pues bueno, me ha llevado a los derroteros donde estoy ahora mismo y muy feliz realmente. Con un perfil tan completo, guapo, inteligente, Gracias. ¿cómo es que no eres ministro ya aquí en España? ¿O cómo es que no has entrado en la política? No he entrado a la política porque no he querido. Y yo creo que eso tú lo sabes. No he entrado en la política es una pregunta trampa que me ha hecho Tania, para que lo sepáis todo. Yo no he entrado a la política porque no he querido, ¿no? No he querido, y no he querido por una cosa importante. Yo sé que eh, entrar en política significa que tienes que muchas veces renunciar a parte de tu verdad, aparte de tu ser, aparte de las cosas más importantes para ti, aparte de tu verdad. Entonces eso, yo, yo he luchado toda mi vida por mi verdad, por ser quien soy con independencia de donde esté, por decir en voz alta lo que pienso, por ser libre. Siempre digo que yo salí de mi isla, que siempre la llamo la isla de las metáforas, porque quería ser libre pero en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? De lo que quiera hacer, de lo que quiera decir, de lo que quiera opinar. Eso me ha traído muchos problemas de vez en cuando. Me ha traído problemas muchísimos con personas que quiero mucho y que me quieren mucho, con esto que dije de Ayuso, porque son personas que apoyan mucho a Ayuso y yo la llevé contra las tablas con ese tweet que ha sido súper viral y que han replicado por todas partes, ¿no? Pero es que soy así, yo no. Entonces, claro, si hubiese sido político, tenía que morderme la lengua y no decir cosas que no quiero guardarme. O quizás quitar alguna parte de mi verdad. Propuesta he tenido, no de ministro, también de decirlo, pero propuesta he tenido interesante que abren ya el camino. No voy a decir exactamente el partido, pero sí de 3 partidos. De 3 partidos diferentes, lo cual quiere decir la variedad mía es muy grande, ¿no? Centro. Eso quiere decir que eres de centro porque Eso, si tú eso quiere eres decir que soy de centro, sí. Eso quiere decir, ya te imaginas cuáles son los partidos o sea, los extremos no, pero sí los de centro sí. Y claro, que me podía haber abierto caminos para llegar a posiciones más llamativas y más de donde se puedan hacer cosas. Sí, a veces me encantaría ser ministro de Ciencia porque creo que puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero el camino hasta llegar a él, eh, um, tendría que renunciar a muchas verdades que no quiero renunciar, ¿no? Tendría que renunciar también a ser científico, que es lo que me ha motivado toda mi vida, ¿no? Entonces eso es un poco difícil, un poco difícil. Todavía no he tenido la propuesta
tan fuerte que diga no puedo. Siempre son propuestas de cargos intermedios muy importantes, me he sentido o sea, muy honrado, ¿no? O sea, con mucho honor de haber recibido esas propuestas, porque son cargos muy importantes, pero no del calaje que quizás donde pueda hacer cosas extremadamente importantes, ¿no? Entonces eso todavía no ha llegado, probablemente no llegue porque siempre es un camino y yo no he querido emprender ese camino. Nuestro país necesita gente como tú. En un futuro podemos imaginar a Eduardo López Collazo como ministro o, quién sabe, como presidente de Cuba. Nuestro país, el problema es que nuestro país para mí son dos, es España y es Cuba, ¿no? Estamos hablando de Cuba, ¿vale? Aunque yo también me siento profundamente Lo sé, lo española, sé, lo sé, quiero lo mucho sé. España, pero me refería a A Cuba. Cuba, sí. Sí, en cuanto no lo hice por buscar un poco de broma, quitar un poco de peso a la pregunta, ¿no? Sería muy interesante, Tania, sería muy interesante, pero yo dudo que ocurra. Dudo que ocurra por eso mismo, porque tendría que renunciar a muchas cosas, a muchas verdades, a muchas verdades. Ojalá algún día no yo o yo o cualquier otro, o cualquier otra persona, se pueda llegar a ser un ministro o presidente de Cuba, siendo, por ejemplo, homosexual y ateo. Que no importe que seas homosexual y ateo, para llegar si eres un buen gestor, si tienes buenas ideas para la gran generalidad, ¿no? Respetando todas las diversidades. Yo respeto por supuesto, respeto a todos los heterosexuales, son la mayoría, y yo, por supuesto, respeto a todas las religiones, pero soy homosexual y soy ateo. Entonces, eh, eh, esas verdades yo no voy a renunciar a ellas por lograr un puesto de poder. Y creo que la sociedad tendría que evolucionar muchísimo, y ojalá fuera así, para aceptar en puestos de poder, en puestos de dirección, a personas que no renuncian a sus verdades. Qué bonito. Me encantan los titulares, tengo todo esto lleno de post-it porque voy tomando nota. En fin, no renuncies a la verdad. ¿Para cuándo ampliar la familia? ¿Para cuándo ampliar ampliar la familia? No sé, a lo mejor tengo que llamar a alguien para que hable por mí, ¿no? Bueno, acabamos de tener o sea, mi esposo Ismael, que es un precioso andaluz, que hoy está trabajando, ahora mismo está trabajando aquí confinado, o sea, estamos trabajando. Y bueno, eso es una conversación que siempre hemos tenido. Ahora mismo acabamos de tener otro sobrino, es decir, su primer sobrino, sería mi segundo sobrino, en este caso el político uno, los otros biológicos. Yo tengo también una sobrina nieta, porque tengo la diferencia de edad entre mi hermana y yo era grande, entonces ya tengo incluso una sobrina nieta. Es decir, no creo que haya un hijo biológico, pero bueno, tampoco se descarta. Por ahora somos muy buenos tíos y muy buenos tíos abuelos. Sé que tenías una relación muy especial con tu madre. ¿Qué crees que pensaría ella si viera el hijo que tiene? ¿Y por qué me quieres hacer llorar? Dime. No, solo quiero hablar de... Realmente, bueno, sería precioso que me pudiera ver ahora como soy. Ella murió murió la semana en que a mí me hicieron director científico de uno de los institutos más importantes de este país. Es decir, a mí me hicieron director científico del IDIPAF, que para ponerlo en contexto, es el centro de investigaciones de sanitaria más importante de la Comunidad de Madrid. Hay 8 y él es más importante. Y de todo el país, que hay 32 o 33, es el segundo más importante. Y está enclavado en el hospital más grande y con mejor consideración del país, que es La Paz, ¿no? O sea, es decir, la importancia que tiene dirigir ese monstruo científico, ¿no? Pues a mí me aceptaron, a mí me propusieron y aceptaron mi propuesta de, de ser director de ese sitio un martes, y mi madre murió un viernes de esa semana, de, el, el 20 de diciembre de 2013. Como bien sabes, yo pongo todos los 20 de diciembre pongo una rosa amarilla en todas mis redes sociales. La gente no sabe exactamente por qué es. Hay de todo tipo de teoría, y la realidad es que
Mi madre solía escribirme todas las semanas una especie de diario y en ella me mandaba rosas amarillas que llevaban los pétalos secos, ¿no? Durante todos los años que duró mi migración, o sea, que desde que yo me fui de Cuba hasta que murió ella, me mandaba todas las semanas esas flores amarillas. Fue que un rosal amarillo que yo sembré, yo planté antes de irme de Cuba. Entonces, claro, hubiese sido muy bonito, pero hubiese sido muy bonito que mi madre hubiese visto mis éxitos, ¿no? Porque justamente a partir de que ese momento, claro, mi carrera despegó hasta el momento en que, bueno, sí, yo era el científico que hacía cosas, que descubría ciertas cosas, pero yo no tenía esa gran relevancia que a partir de esa semana en que mi madre murió, empecé a tener, ¿no? Entonces yo creo que le hubiese encantado ver que su hijo eh, llegaba, o sea, que todo el sacrificio y toda la separación y el dolor de estar separados tuvo un fruto, ¿no? Tuvo el fruto de hacer lo que yo quería, ¿no? Que era mi sueño de ser científico, mi sueño de ser eh, una persona reconocida y que además de mi sueño de poder encontrar una pareja y casarme con ella y tener una familia como la que tengo con mi esposo Ismael, ¿no? Creo que le hubiese encantado todas esas cosas, lo que desafortunadamente la biología no nos ayudó y murió de un ictus hace ya 7 años. Entonces, bueno, ha sido una cosa difícil, pero bueno, la tengo en memoria, no quiero que nunca se olvide que ella está ahí la forma que lo hago, que todos los 20 de cada mes pongo una rosa amarilla en todas mis redes sociales. Aquí guardo una gran cantidad de sus cartas. Guardo la última carta que me llegó ya había fallecido, pero por el problema de comunicación me llegó tarde. Es como si hubiese escrito desde el más allá en el que yo no creo, pero me gustaría creer. Tengo un bol lleno de pétalos amarillos. Cuando me casé, en todas las mesas de la celebración de mi boda hubo flores amarillas y pétalos de rosas amarillas, porque para que ella estuviera aquí conmigo. Sé que le encantaría, pero bueno, no fue en balde nuestra separación porque yo logré hacer lo que quería hacer. Bueno, a mí me has emocionado, o sea, yo pensaba terminar y mostrar todas las facetas que tiene, pero al final me deja a mí. Bueno, en fin, que siento muchísimo haberme metido en este berenjenal. No. Es lindo, es lindo, es lindo, es lindo. Siempre me emociono, no me dejaré de emocionar nunca, pero es lindo que me la hagas recordar. Así que muchísimas gracias, Tania. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por hablar con Cibercuba y ha sido un placer, la verdad. No sé qué tiempo llevamos hablando, No pero sé. se me ha ido volando. Muchas gracias, Eduardo. Espero que te volvamos a tener en Cibercuba en otra ocasión. Bueno, muchísima suerte a todos los que me están viendo, mucha suerte para ti. Nosotros estamos mucho más en contacto porque vivimos en el mismo país, aunque físicamente no nos conocemos todavía, pero sí llevamos años ya en contacto. Y para todos los que nos ven, pues que por favor cuidados mucho, recordad que siempre es mascarilla con sentido común, lavarse muchas veces las manos, la distancia social y mantenerse lo más seguro posible y seguro de todas las personas que queremos, ¿no? O sea, un beso enorme a todos los cubanos de la diáspora, de los de allá, los de acá, de todas partes. Os quiero mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.